Mateo el capítulo 3, y leyendo su versículo 11, dice de la siguiente manera: yo a la verdad, está hablando Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria. Solo con leer eso a mí se me eriza la piel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a leerlo de nuevo, ¿qué les parece? Porque estas son palabras poderosas. Y dice Juan Bautista: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él está aquí en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendición, por el privilegio de poder estar en este lugar, poder alabarte, glorificarte, poder expresar nuestro agradecimiento por tantas cosas que tú has hecho. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente. Que tú, oh Dios, seas el que obres en cada corazón. Tú eres el único que conoces, Señor, y nos conoces mejor de lo que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Te pedimos, oh Dios, que tú seas el que obres y derrames de tu Espíritu Santo en cada vida, cada corazón. Y a ti te damos toda la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Estas son palabras, vuelvo a repetir, de Juan Bautista, cuando él estuvo, le estaban haciendo a él una pregunta, estaban inquietos algunos, pensando que tal vez Juan Bautista podía ser el Mesías. Y Juan Bautista responde de esta manera, que él realmente no lo era, sino que él nada más estaba preparando el camino para aquel que iba a venir después de él, y que él vendría con un bautismo muy diferente que el que él estaba presentando. Gloria a Dios, porque en la Biblia, por eso se le llama Juan Bautista, él es el primero que empezó a bautizar en agua. Hasta ese momento, en ninguna situación o ejemplo en el Antiguo Testamento, alguien fue bautizado como tal. Ahora hubo, en forma simbólica y tipológica, el bautismo ya estaba siendo conocido y Dios ya estaba dando a conocer de que algún día iba a haber algo como era el bautismo. Pero Juan empieza, y es el primero en que empieza a bautizar, y cabe decir que la palabra bautizar sencillamente quiere decir sumergir. Si en el español no usáramos una palabra prestada del idioma griego, pues en vez de decir bautizar, estaríamos diciendo sumergir a alguien. Y no habría pues ningún cuestionamiento acerca del bautismo. Obviamente, sumergir no es echar agüita en la cabeza, ni tampoco sumergir es derramar un poco de agua sobre la cabeza de alguien. Sabemos que sumergir es que alguien quede completamente debajo del agua. Y Juan Bautista, incluso él bautizaba en el río Jordán, en un lugar donde la Biblia dice que había mucha agua. Necesitaba bastante para poder sumergir a la gente, y los que venían y escuchaban su predicación, cuando él terminaba de predicar, lo que hacía Juan era que en vez de nada más invitar a que pasaran al frente o levantaran la mano, o de alguna manera indicaran ellos físicamente, visiblemente, que ellos querían servirle a Dios y que sentían un arrepentimiento en sus vidas, lo que hacía Juan era sencillamente invitarlos a las aguas para que allí mismo fueran bautizados. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, o sea, era una demostración de que estaban arrepentidos. Pero Juan empezó a hablar acerca de otro bautismo.
de otra forma de bautizar. Y sin duda los que estaban ahí presentes se sentirían algo sorprendidos cuando él no estaba hablando acerca de que venía tras él alguien que iba a bautizar, vamos a decir, usando un método de una manera algo distinta a como él estaba haciendo, sino que él predijo que el que vendría detrás de él vendría con un bautismo muy diferente, y era que él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hace ya casi 2000 años se encendió un fuego que nunca ha sido apagado. No es un fuego necesariamente físico, pero sí que arde. Y ese fuego hoy todavía está quemando con más fulgor que nunca. Y es el bautismo del Espíritu Santo. El origen de esta llamarada fue espectacular. Incluso fue tan extraordinario que se oyó un estruendo en el día de Pentecostés que se escuchó en toda la ciudad. Pues todavía nos falta hacer eso. Amén. Repito, nos falta hacer eso. Tal vez este culto se alcance a escuchar, póngale a unas 2 calles de aquí, pero definitivamente no es en toda la ciudad. Pero que Dios nos ayude de que nuestra alabanza se sienta en toda la ciudad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hubo mano humana que encendiera un fósforo ni frotara 2 palos juntos para causar una chispa y que se encendiera un fuego, sino el fuego del que hablo es el fuego de Pentecostés. La Biblia dice en Hechos el capítulo 2, empezando en su versículo 1 al 4, y solamente en 4 versículos resume el fenómeno en sí, que después provocó diferentes cosas que vinieron después de esto, aún ese mismo día. Pero dice de la siguiente manera en Hechos el capítulo 2, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la experiencia en el día de Pentecostés. Aunque la palabra Pentecostés y la celebración que estaban ellos efectuando en ese momento no tenía que ver con la experiencia que en ese momento Dios decidió derramar su Espíritu, sino que venía de una experiencia de fuego anterior. Y fue cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, y que fue en medio de fuego. Y Dios decide que en ese mismo día, cuando se está celebrando eso, es que Él presenta una nueva dimensión, una nueva dispensación, y es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús en este momento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero ese evento no vino sin que fuera debidamente anunciado. No solo Juan Bautista lo había anunciado, sino aún antes, desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía a través de varios profetas mencionando que vendría un día nuevo, distinto, un día en que ya la presencia de Dios no solamente estaría por fuera, sino que estaría dentro de aquellos que le querían servir a Él. Y Juan Bautista, cuando él menciona esto, y repito, le estaban preguntando a él si él era el Mesías, en el evento dice: no, yo no tengo la credencial, yo no tengo la señal, yo no traigo eso extraordinario que es la llenura del Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan Bautista fue precursor. Él preparó el terreno para el Señor Jesucristo. No solo predijo que el varón de Nazaret, o sea Jesús, era el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, sino que también declaró enfáticamente
que Jesús presentaría un nuevo bautismo. No que ya no se iba a bautizar en agua, porque Jesús también siguió hablando acerca de la necesidad de ser bautizados en agua. Pero ahora iba a haber una dimensión diferente. Iba a haber algo que acompañaría eso, y era un bautismo del Espíritu Santo. Y dice que un bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el fuego vino tal como lo había profetizado Juan Bautista. Incluso el Señor Jesucristo, para que quedara claro lo que iba a ocurrir, antes de ascender, Él hizo reverencia a la profecía de Juan Bautista. Y lo leemos en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 5, donde en presencia de más de 500 personas, después de haber resucitado el Señor Jesucristo 40 días antes, entre algunas de las cosas que Él dijo, leemos en Hechos capítulo 1 versículo 5, donde dice que Jesús, entre las palabras que dijo antes de ascender, Él dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Ahora, con declarar esto el Señor Jesús, para empezar, quiere decir que todavía no había venido ese bautismo nuevo y diferente, que era el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y no solamente eso, sino que Jesús está diciendo que ese fenómeno, que esa visitación especial de Dios iba a ocurrir dentro de no muchos días. Y eso quiere decir que se estaba refiriendo a la recibida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que ocurrió 10 días después de haber hecho Jesús esa declaración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Incluso el Señor Jesús les instruyó a sus discípulos, a los que estuvieron ahí presentes en ese monte de los olivos, cuando Él ascendió a la gloria. Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, y lo leemos en Hechos capítulo 1 versículo 4. Él dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea que Él llama ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, también lo llama la promesa del Padre. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre la vida de seres humanos, y hubo 120 que recibieron el Espíritu Santo en ese aposento alto. Es interesante observar que 10 días antes, cuando Jesucristo ascendió, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que hubo más de 500 personas presentes. O sea que atestiguaron, vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, y cuando Él subió y desapareció, y ya visible y físicamente ya no lo miraron más. Sin embargo, 10 días más tarde, ya no eran 500 los que estaban allí esperando, aunque los 500 escucharon que Jesús dijo que no se quitaran, que regresaran, permanecieran en Jerusalén, para que pudieran recibir la promesa del Padre, gloria a Dios. Sino que a los 10 días ya solo era el 20%, 120 estaban allí obedeciéndole a Dios. Déjeme decirte que Dios siempre bendice los que permanecen fieles esperando en su promesa. Otro aplauso fuerte para el Señor Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Por esos discípulos, ahora yo no sé si el día siguiente, después de que Jesús ascendió, si solo 120 fueron los que llegaron a ese aposento alto, o si tal vez llegaría a un número superior a eso. Puede ser que tal vez no los 500, porque tal vez algunos dirían: bueno, yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que tengo responsabilidades, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Pero sí me imagino que empezaría un grupo bastante más grande que los 120.
tal vez 450, tal vez 400. Pero en el transcurso de 10 días, día a día, el número se iba reduciendo, más y más. Cada día, no, ya, mire, se fueron, fulano y tal, la familia tal, el grupo tal, de la tal parte de la ciudad, dijeron que ya, que no sabían, que ya tal vez iba a durar mucho tiempo. Pero cuando vino el día de Pentecostés, estaban los fieles. Esos 120 que estuvieron ahí, tal vez hubieran estado ahí aunque pasara un mes. Aleluya. Y Dios ya decidió, ahora sí están los que me están creyendo. Ahora sí están los que verdaderamente tienen hambre y sed de recibir ese Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vuelvo a repetir, esperaron 10 días y entonces ocurrió. Se cumplió la promesa, pero gracias a Dios que no solo era para ellos, ni tampoco era solo para los que estaban presentes ese día, ni esa generación nada más, sino que gracias a Dios que eso sigue siendo y estando a disposición de todo aquel que tiene el deseo de recibir una bendición de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Incluso en su prédica, en ese día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 39, el apóstol Pedro, él predicando dijo, y esto debe ser causa de emoción, él dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. O sea que los niños también pueden recibir el Espíritu Santo. Repito, los niños también pueden recibir el Espíritu Santo. Y yo lo sé porque yo lo recibí a la edad de 8 años de edad y todavía sigue vivito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Allí sí nos abarcó a nosotros, ¿no es cierto? Porque si es que estamos lejos definitivamente de Jerusalén, incluso en avión, que es una manera más rápida de poder moverse en forma comercial hoy en día, se tarda 10 horas para llegar allá. A pie no llegas, y a nado pues te vas a ahogar, a medio Atlántico aunque sea, si acaso llegas hasta allí. Así que sí estamos lejos, pero gracias a Dios Él está diciendo también para esos mexicanos allá lejos es esta promesa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y si tú estás aquí en este momento es porque Dios te ha llamado. Él ha tocado tu vida, Él ha tocado tu corazón y por eso estás en este lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esta experiencia fue dada por Dios para que sirviera como un fuego perpetuo a la iglesia del Nuevo Testamento, que nos incluye a nosotros, porque todavía estamos en esa dispensación del Nuevo Testamento. Hay quienes argumentan que la llama pentecostal solo era para la iglesia del primer siglo y no entienden la naturaleza de ese fuego. Incluso hasta quieren dar la idea a conocer como que tal vez hoy no necesitamos de esa experiencia. Déjame decirte que si ha habido momentos en que se necesita, es precisamente en el día en que vivimos hoy, porque luchamos contra cosas que ni se conocieron en el pasado. La necesidad hoy en día sigue siendo la misma y tal vez aún más. Esa chispa que vino del cielo y ha desafiado todo intento de ser apagada, en vez de ser apagada, se ha encendido más. Y más gente hoy está recibiendo el Espíritu Santo que en cualquier otro momento de la historia. Un aplauso para el Señor Jesús. Ahora, cuando Juan Bautista profetizó del fuego del Espíritu Santo, no estaba refiriéndose meramente a las llamas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos en el día de Pentecostés. Él no estaba refiriéndose tanto a algo visible que se pudiera mirar y aún si acaso alguien tocara podría hasta quemarse. No.
más bien se refería al fuego que se iba a encender en el corazón del individuo, allá en el interior. Ese fuego les dio impulso a esos discípulos de la iglesia primitiva y los capacitó para servir, aleluya, y les dio armamento efectivo contra las artimañas del diablo. Hombres y mujeres que eran ignorantes y sin letras, sin educación, fueron transformados en testigos dinámicos de la gracia y el poder de Dios, y fue el Espíritu Santo. Hombres débiles fueron hechos fuertes, cobardes se hicieron valientes, aleluya, porque el Espíritu Santo sí cambia, sí transforma, rompe las cadenas del vicio y del pecado y hace de la persona una nueva criatura en Cristo Jesús. A su nombre. Incluso no tardó mucho y esos discípulos de la iglesia primitiva fueron acusados de haber vuelto el mundo al revés. De veras, le habían dado la vuelta a la carreta del diablo, y el diablo ni sabía qué hacer. Él dijo: vamos a acabar con ellos, vamos a matarlos. Mataron a muchos, incluso literalmente millones dieron su vida, pero no importó. Ellos estaban dispuestos a hacer una antorcha encendida para Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a través de las edades esa llama sigue encendida. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí lo han recibido? Y Dios quiere llenar al que no lo ha recibido en este culto. Otro aplauso fuerte para el Señor Jesús. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Antes de recibir el Espíritu Santo, se atemorizaban y huían de la más pequeña oposición. Pero cuando ese fuego divino empezó a arder en sus corazones, todo el temor desapareció. Se enfrentaron a concilios paganos eclesiásticos y no les importaba lo que les iban a hacer. Cantaban estando encarcelados, se regocijaban cuando sufrían por el nombre de Jesús, hasta podían quedarse dormidos sabiendo que el día siguiente los iban a decapitar. Eso es una calma que solo viene de Dios. Incluso cuando Pedro estaba en la cárcel, ya sabía que el día siguiente lo iban a llevar y lo iban a matar. Hasta el ángel dice en la Biblia que lo tuvo que sacudir a Pedro porque está tan dormido. Imagínense, ahí estaba Pedro. Y el ángel viene: a ver, Pedrito, levántate. Y el ángel dice: hay que ver, este está tan lleno del Espíritu Santo y tiene una calma, tan tranquilo. Él sabe que mañana va a ser promovido a lo mejor que puede haber, porque morir es ganancia para el cristiano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El infierno los conocía, sabía de ellos. Enfermedades y dolencias huían delante de la sombra y las vestimentas de aquellos hombres bautizados con ese fuego. Los cojos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban, aleluya. La muerte tenía que entregar sus víctimas cuando ellos oraban. Y gracias a Dios que eso no estamos hablando nada más del siglo I. Dios todavía lo está haciendo hoy. Repito, Dios todavía lo está haciendo hoy. ¿Cuántos estuvieron en ese congreso el día 17 de marzo y escucharon el testimonio de hermano Luis Rangel? Yo no sé, a ver, ¿cuánto le apretaron la mano? ¿Alguien aquí lo saludó? En la que se perdieron. Yo no solo le estreché la mano, yo lo quise abrazar. Y yo dije: hermano Rangel, venga para acá, yo lo quiero abrazar. Y no por otra cosa, cuidadito. 18 horas muerto, congelado en la morgue del hospital, y Dios lo levantó de la muerte. Díganles que ese fuego no está viviendo hoy. Dios todavía sigue obrando a Jesús en el mismo día de hoy y por todos los siglos. Y con ese fuego, ese bautismo de Espíritu
Espíritu Santo y fuego, los demonios salían por mandato de ellos. Las puertas de las cárceles se abrían, aleluya, ante ellos. Las aguas no los podían ahogar, latigazos no los detenían. La amenaza aún de morir por los leones en la arena de los romanos, eso no los detenía. Incluso muchas veces se cuenta la historia que cuando los leones los soltaban en la arena, los cristianos corrían hacia los leones. En vez de huir de ellos corrían hacia los leones, invocando el nombre poderoso del Señor Jesús. ¡Cuánto la gloria a Dios! ¿Y por qué? Porque se habían encendido con un fuego celestial. Su entusiasmo no conocía límites, iban a todas partes y no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y como dijo el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, de que la palabra de Dios estaba en su corazón como un fuego en sus huesos. Y ellos sentían un deber divino hablar y predicarle a la gente acerca de un Jesús que estaba vivo. Y déjame decirte, Él sigue vivo hoy. Y está en este lugar ahorita mismo. Porque Él dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. ¡A su nombre! Ahora hay quienes hoy en día dicen, bueno, toda esa gente se entregó a una vida tan dedicada y aún al martirio, porque ellos habían estado físicamente con el Señor Jesús y habían caminado con Él, pero eso no es cierto. Aleluya. El haber estado con Jesús no fue lo que efectuó el cambio, porque se mostraron débiles y cobardes antes de recibir el Espíritu Santo. Y cuando Jesús había sido crucificado, estaban escondidos detrás de puertas y ventanas cerradas, atemorizados, aterrados, que los enemigos de Jesús los iban a venir a buscar a ellos y también matarlos a ellos. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ¡qué cambio! ¡Qué cambio! Pedro sale y le predica a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora andaban por las calles predicando y diciendo: Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús resucitó. Aleluya. Y pudiendo atestiguar de que Él también estaba dentro de sus corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esa fuerza y ese poder no solo fueron necesarios en los días formativos de la iglesia, también se necesita hoy. Porque hoy en día necesitamos el mismo poder de Dios y tal vez más. ¿Por qué? Porque el diablo se ha armado de cosas para combatir todo lo que sea de Dios como nunca antes en la historia. Se necesita ese poder. Religión sin vida y sin fuego está vaciando las iglesias y poniéndolas en limbo. No sé cuántos notaron hace dos a tres semanas, durante la Semana Santa, en medio de todas las películas que siempre todos los años dan de Jesús y cosas relacionadas a la historia de Jesús. Este año fue curioso de que mucho se habló acerca del declive de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y cómo el porcentaje de católicos aquí en México ha bajado, y que ha bajado un porcentaje que realmente la mayoría de los que saben que fue mucho más, y que es mucho más de lo que andan diciendo, que un 20%. Pues déjeme decirte que más que un 20% mexicanos no son católicos hoy. Hay 4 estados donde la mayoría de su población son cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, está establecido aún por el INEGI. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en medio de toda esa plática, ¿cuántos oyeron algún programa de televisión o radio, les leyeron en algún lugar? Ustedes no leen los medios, ¿eh? Gloria a Dios, porque eso estaba en varios programas. Gloria a Dios. Hablando de esas cosas, dijeron: no, los grupos cristianos están creciendo. Y ellos dijeron: y de entre los grupos cristianos, los que más están creciendo son los pentecostales. Incluso una vez que mencionaron a los pentecostales, ya no mencionaron a nadie más.
Ya solo empezaron a hablar de los pentecostales. ¿Y sabes por qué? Porque los pentecostales recibimos ese Espíritu Santo y fuego. Hoy en día hay mucha presión sobre todas las cosas que son de Dios. El pecado abunda. Incluso, déjeme decirte, hay gente en el mundo hoy inconversa, que odian a Dios y que están en contra de Dios, que tienen una unción diabólica que viene del mismo infierno, y lo único que puede combatir eso es alguien lleno del poder del Espíritu Santo. El diablo trabaja sobre tiempo. Él está colgando ante los ojos de la gente toda clase de carnadas que él tiene en su arsenal: las drogas, la pornografía, la política, la anarquía, la lascivia, el misticismo, materialismo y aún el deporte. Hay más gente en los estadios que en las iglesias. Y está bien que practique el deporte, Dios lo bendiga, pero que no se convierta en tu Dios. Ya no hubo muchos amenes. ¿Qué pasó? No, es que mi equipo favorito ahora va a jugar y no voy al culto. Pues Dios te va a reprender, porque quiere decir que tú amas eso más que a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando hay una llama allá adentro encendida que está ardiendo, uno dice: puede jugar el equipo tal, puede pelear fulano, sutano, mengano, puede haber tal cosa. No, no, no. Para mí Dios es primero. Para mí yo quiero servirle a Él. Otro aplauso fuerte para el Señor Jesús. Aleluya. Hay quienes no quieren esa experiencia del Espíritu Santo porque no les gusta eso de hablar en lenguas. Pues resulta, Dios no va a consultar contigo. Dios no va a venir y decir: ¿cómo la quieres? ¿Ah? ¿La quieres así tranquilito? ¿Cómo la quieres? No. Tenemos que humillarnos ante su presencia y decirle a Dios si es boca arriba, boca abajo, si es de cabeza, si es acostado, si es colgado, sea como sea, pero yo quiero tener tu Espíritu Santo en mi vida, y no vamos a estar poniendo límites a Dios o diciendo: Señor, yo no quiero hacer el tonto, el necio o el loco aquí. No, 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 no. Tú vas a decir: Señor, sea lo que sea, pero yo quiero recibir el Espíritu Santo. Va a ser que no te parezca lógico y tal vez no te parezca racional expresarte vocablos desconocidos, pero tú no estabas cuando Dios decidió hacerlo. Y Él no consulta con nadie. Él todavía es el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nada más esta mañana, después del culto, estaba hablando con un hermano, y este hermano me estaba contando. Me dijo: pastor, yo cuando recibí el Espíritu Santo ni sabía qué era. Él dijo: yo estaba solo en mi casa y de repente sentí un ataque de parte de algo oscuro que quería destruir mi vida. Y en medio de empezar a alabarle a Dios, de repente yo empecé a hablar cosas raras. Yo no sabía lo que era, hasta pensé que tal vez es algo malo, pero sentía tan bonito, tan fuerte, sentía algo tan precioso, que yo dije: esto no puede ser del diablo. Y él dijo: yo estuve hablando en lenguas por más de 1 hora, y él ni sabía lo que era hablar en lenguas. Él ni sabía nada de eso, nunca había estado en una iglesia cristiana. Aleluya, no sabía nada. Oh Dios, Él es tan bueno. Él llena a gente con el Espíritu Santo a veces cuando ni saben lo que están pidiendo, pero Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo. ¿Será que estarás verdaderamente hambriento por la plenitud y el poder de Dios en tu vida, o estarás más preocupado de tu propio ego que de la voluntad de Dios? Estarás deseándolo a Dios más que sencillamente tu comodidad. Gloria al Señor. Aunque la esencia de la experiencia del Espíritu Santo no es exclusivamente ni son nada más las lenguas, sino el fuego. Ese fuego que cuando entra en la vida derriba toda resistencia contra Dios, limpia, purifica. Todo el que ha recibido el Espíritu Santo sabe que uno siente como que si hubiera estado en la regadera
y como que lo hubieran bañado con un jabón especial, no tanto por fuera, pero sí por dentro. Y uno siente una limpieza, una purificación, porque ese fuego empieza a purificar, a limpiar y empieza a transformar y dar energía. Y gracias a Dios que Él todavía lo está haciendo hoy. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre. Cuando uno admite que necesita ese fuego celestial, entonces uno pone al lado todas las opiniones tradicionales y personales y se abandona a Dios, y entonces empezará a encenderse. No lo vas a poder contener. Como un gran fuego forestal, se regará por toda tu vida y cambiará tu ser, y ya después de eso es cuestión de mantener la llama encendida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tu vida va a cambiar. El que no puede controlarse con los vicios, de repente descubre que hay otra fuerza que sí le ayuda a hacer el bien y poder rechazar el mal, porque humanamente no tenemos la capacidad de rechazar el mal, pero ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas sí nos capacita, sí nos da el poder para poder vivir una vida que agrada a Dios. Ese fuego está ardiendo en muchos lugares hoy en día. Vuelvo a repetir, más gente hoy está recibiendo el Espíritu Santo que cualquier momento de la historia, porque la venida del Señor está cerca y Él quiere recoger a más y más personas. Incluso el testimonio de la Biblia es que en los posteriores días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Todas las esferas de la sociedad están siendo afectadas. Aleluya. Cuando alguien nada más tiene hambre y sed de Dios y le cree a su palabra. El mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando se había reunido esa gente, y dijeron algunos: no, lo que pasa es que esta gente ya tomó demasiado, ya están borrachos. Imagínense, pobre gente, están descontrolados, han tomado mucho, miren cómo andan. Y Pedro se levantó, aleluya, él estaba acabadito de recibir el Espíritu Santo, fresquito con esa experiencia, y les dijo: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Él no dijo que no estaban ebrios, él sencillamente dijo que no estaban ebrios como ellos pensaban, que no era cabro, no era tecate, no era algún vino, no era nada así. Era el Espíritu Santo el que estaba causando que ellos se sintieran felices y alegres. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, el Beto está diciendo que habían estado a la mesa celestial y estaban llenos de esa copa de Dios que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y él siguió diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Él está aquí. Dije, Él está aquí. Y alguno que no ha recibido el Espíritu Santo, Él te quiere dar, pero Él no obliga, Él no va a forzar a nadie. Él quiere que alguien diga: Señor, más que la comida, más que cualquier otra cosa, yo quiero esa presencia tuya en mi vida. Vamos a ponernos en pie. Jesús